Un saludo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Estamos siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. El día anterior veíamos el sacerdocio real que corresponde a todo cristiano, un pueblo de reyes, de sacerdotes, por el bautismo. Después del bautismo, el ministro de la Iglesia pone el crisma. Somos ungidos para ser un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Estuvimos hablando abundante sobre este punto, el apartado, el día anterior. Hoy continúa el Papa Pablo VI diciendo, hablando de este sacerdocio real, de todo cristiano, de todo bautizado, y que el reciente concilio ilustra como una prerrogativa de cada ciudadano del reino de Cristo. Bellísimas páginas que todos haremos bien en meditar, pero más a vosotros, laicos especialmente, que sois en ellas particularmente considerados para enriquecer nuestra alma de dos concepciones decisivas para una auténtica mentalidad cristiana. Ahora vamos a ver esas dos concepciones decisivas que habla el Papa, ¿no? Primera, la concepción de la superlativa dignidad humana elevada a la vocación cristiana. Esta es la primera concepción que hay que considerar. El hombre, el rey de la creación, elevado a la condición cristiana. Habla el Papa de esta superlativa dignidad del hombre, que cuando en el paraíso Dios comenzó a crear la luz, la tierra, las aguas, las plantas, los animales, vio Dios que todo era bueno, pero al crear al hombre dice, y vio Dios que era muy bueno. Por eso el Papa habla de esta superlativa dignidad del hombre como rey de la creación. Vio Dios que era muy bueno. Pero esa condición del hombre ha sido elevada después de la caída del hombre en el pecado, Adán y Eva. Dios no deja impune el pecado, es misericordioso. Dios con el hombre, después que ha pecado, es misericordioso, es fiel Dios, pero también no deja impune. El hombre tiene que salir del paraíso, hay una corrección de un padre hacia el hijo, de Dios hacia la criatura, del creador hacia la criatura. Sale del paraíso, pero con una promesa maravillosa. La descendencia de la mujer se refiere a la Virgen María, la descendencia se refiere al Mesías, a Cristo Jesús. Él te pisará la cabeza, se refiere a la serpiente, al diablo que engañó al hombre. Entonces, esta promesa de salvación traspasa todas las escrituras, desde las primeras páginas del Génesis, ya en los patriarcas, la promesa que Dios hace a Abraham de una tierra, etcétera, de no mandar más el diluvio, de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, de mandarle profeta, prometerle un profeta semejante a Moisés, que el que lo escuche vivirá, etcétera. Todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento se van a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Por eso se habla de estas dos concepciones decisivas para una auténtica mentalidad cristiana. La primera concepción es la superlativa dignidad humana, el hombre elevado a ser rey de la creación, y aunque fue expulsado del paraíso, pero hay una promesa de vida eterna,
con el envío del Mesías, de Jesucristo, esta condición humana elevada a la vocación cristiana. Esta es la primera concepción que no podemos olvidar jamás. Ha sido llamado a ser cristiano. ¿Qué significa eso? Participar ni más ni menos que de la misma naturaleza divina. Eso, por gracia de Dios. Un perro jamás podrá ser hombre. ¿Por qué? Porque el perro tiene naturaleza de perro. Nunca Nosotros nunca podríamos llegar a ser hijos de Dios. Recibir el Espíritu Santo, que es Dios. Recibir la naturaleza divina, nunca. ¿Por qué? Porque somos humanos. Solamente por gracia, eso es, de ahí viene esta superlativa, esta prerrogativa maravillosa de la auténtica mentalidad cristiana, que estamos llamados, elevados a la vocación cristiana, es decir, recibir la naturaleza divina, recibir primero el perdón de los pecados por la sangre de Cristo, y esto es llamado todo hombre, blanco o negro, rico o pobre, joven o anciano, todo hombre de la tierra está llamado a recibir en la sangre de Cristo el perdón de los pecados. El bendito de los siglos, dice San Juan de Ávila, se hace maldito en una cruz. Es como si Cristo dijera: yo soy el culpable de todos los asesinatos, de todos los adulterios, de todos los abortos. Yo soy el culpable de todos los pecados del mundo. Caiga sobre mí la maldición que tiene que caer sobre el hombre, que caiga sobre mí. Y cayó sobre el inocente, cayó toda la maldición, para que caiga sobre nosotros la bendición. Nosotros que éramos malditos por nuestros pecados, destinados al fuego del infierno, hemos recibido la bendición, el perdón de los pecados, el ser benditos, para que el bendito se haga maldito en una cruz. O sea, esto hay que anunciarlo. Ay de mí si no evangelizara, decía San Pablo. Ay de mí si no anunciara la buena noticia. Esto no lo puede anunciar el budismo, el hinduismo, tantas religiones, tantas cosas. Esto es la novedad absoluta. Dios se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios. ¿Y cómo llega el hombre a ser Dios? Porque estudia mucho, porque trabaja mucho, porque tiene mucho dinero. No, no sirve. El hombre puede llegar a ser Dios si cree esta buena noticia del amor de Dios, de este que se ha entregado a la muerte por nosotros, muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra salvación. Si crees esta buena noticia, recibes el perdón de los pecados, primera parte. Y segunda parte, recibes el don del Espíritu Santo, la naturaleza divina, llega a ser Dios. Esta es la novedad absoluta, radical, la vocación cristiana, algo maravilloso. Si olvidamos esto, pues el hombre puede entrar en la depresión, en la ansiedad, en tantos pecados, en tantos problemas. Pero si recuerda su vocación cristiana, pues entonces puede vivir lo que decía San Pablo: los padecimientos del tiempo presente, del cáncer, los fracasos, todo, no son comparables con la gloria que nos espera. La vida eterna, que comienza aquí. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Cristo. Vida eterna, no muere. Ha vencido la muerte y puede amar. Puede amar a sus enemigos, puede servir. El que no tiene vida eterna no puede servir a nadie. Todo lo utiliza para él, para su construcción, para vivir su vida, porque la vida son 4 días y comamos y bebamos y divirtámonos, porque mañana ya nos morimos. Entonces, esta es la mentalidad pobre, raquítica del hombre, no iluminado por la gracia, sino que vive la vida de una forma natural, animal, si quieren, ¿no? Pero el hombre ha sido elevado a la vocación cristiana. Esta es la primera concepción que no podemos olvidar. No te olvides que, como dice la teología, por un solo hombre Cristo habría venido a la tierra. Así se resume la vocación cristiana.
un hombre que es Dios ha venido por mí, a salvarme del infierno, del pecado, a lavarme con su sangre mis muchos pecados, o pocos, los que sean, y a darme el Espíritu Santo, por el que puedo llamar a Dios papá, padre, y entrar a formar parte de la familia de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Esta es la vocación cristiana enorme. Y esto no se recibe por los méritos. Nadie por sus méritos puede merecer que se le perdonen los pecados. Nadie por sus méritos puede merecer que recibir el Espíritu Santo para llamar a Dios Padre. Eso es pura gracia. Por gracia habéis sido salvados. Y entonces el que ha sido salvado, pues tiene otro estilo de vida, que es vivir según el Espíritu de Dios. Porque lo que dice San Pablo, los que se mueven por la carne son carnales, o buscando el sexo, placeres, la ambición del dinero. En cambio, dice San Pablo, despojaos de ese hombre viejo que se va corrompiendo, o habéis renovado en un hombre nuevo, a imagen de Dios, que ama a Dios, que ama a su prójimo, que ama a sus enemigos, que perdona a todos, que puede servir, que ser esclavo unos de otros por amor. O sea, el cristiano ya puede servir a todos, puede hacerse el esclavo de todos. Desde el Papa San Gregorio Magno, los papas firman así, soy el siervo de los siervos de Dios. El cristiano es figura de la Virgen María. La Virgen María, ¿quién es? He aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Todo cristiano es el esclavo del Señor, no de un Señor tirano, dictador, que nos maltrata, no, de un Dios buenísimo. Me he hecho esclavo de un Dios buenísimo, soy su siervo por el bautismo. Entonces el Papa se firma como el siervo de los siervos de Dios. Esto lo puede hacer el hombre liberado por Cristo. Como es libre, puede servir a todos, amar a todos, perdonar a todos, decir la verdad, caminar en la presencia de Dios. La maravillosa vocación cristiana. Esta es la primera concepción y del Papa Pablo VI que no podemos olvidar. Y la segunda, ¿cuál es la segunda? La segunda es la concepción de la connatural expansividad de la propia fe. Esta fe que has vivido se expande. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, decía San Pablo. Yo, dice San Pablo, yo todo lo hago por el Evangelio. Si duermo, si me levanto, si como, si ayuno, si todo lo hago por el Evangelio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Que esta buena noticia que acabamos de narrar llegue a todos los hombres. Es decir, la expansividad de la propia fe, la misión. Vayan al mundo entero. Yo tenía un gozo ayer escuchando una catequesis de un catequista de mi parroquia. Yo como párroco allí escuchaba ante una comunidad de 40 hermanos y escuchaba, con qué alegría escuchaba en el fondo de mi corazón, dentro de mis muchos pecados, que soy un pecador, pero la gracia de Dios es más fuerte que el pecado. Escuchaba con alegría que cómo se cumple las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Papa le llama la expansividad de la propia fe, es decir, ser expansivos de la propia fe. Es lo que dice Cristo. Vayan al mundo entero, hagan discípulos míos de todas las gentes. Y yo que soy español, pues estoy aquí, en Ecuador, a toda la gente, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Japón, en todas las naciones. La expansividad de la propia fe. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hace la Iglesia? Hagan discípulos míos, enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Y los que enseñen a muchos la justicia, esta justicia de Dios, que es la salvación para todo hombre en Cristo Jesús, los que enseñen esto brillarán como el sol en el cielo, brillarán como el sol en la casa de mi Padre, dice Jesús, enseñándole a guardar todo lo que yo he mandado. La expansividad de la propia fe.
enseñar todo lo que ha mandado Jesús, no solamente que vayan el domingo a misa. A veces hemos caído, el padrecito, el sacerdote del pueblo, que vea a una persona, oye, no te vi el domingo en misa. Está bien que el sacerdote diga esto, ¿no? Se preocupe de sus ovejas, pero muchas veces eh, el ser cristiano se ha identificado con ir a misa. Y va a misa, ya parece que ya somos todos cristianos, hermanos, pero Cristo ha dicho, enseñándoles a guardar, vayan y hagan discípulos míos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo, bien. Pero luego dice Jesús, enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Que amen a Dios y amen al prójimo, que amen a sus enemigos, que pidan perdón, que se reconcilien con el que está enemistado, que venda sus bienes y se lo dé a los pobres y se haga un tesoro en el cielo, que, eh, que celebre la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, tomen y coman, este en mi cuerpo, que enseñarles a orar. Jesús pone parábolas para inculcar a sus discípulos cómo hay que orar siempre sin desfallecer, enseñarles la oración, enseñarles a evangelizar. O sea, es una maravilla enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado, en un camino de fe. Y yo me sentía feliz, dichoso, Dios mío, estamos siguiendo pobremente, en medio de tantos pecados que tenemos, principalmente yo, pues estamos siguiendo las palabras que ha dicho tu Hijo Jesús. Hagan discípulos de toda la gente y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. No solamente que vaya a misa el domingo, es todo el Evangelio. Esa es la primera regla de todas las los monasterios, de todos los conventos, de todas las órdenes religiosas, de todas las congregaciones. Todos tienen una regla común, que es vivir el Evangelio. Esa es cuando le dice a San Francisco de Asís, el Papa, de elaborar una regla, pues coge 4 citas del Evangelio, 4 cosas sencillas. Pues esa es nuestra regla, vivir el Evangelio. Que luego se ha ampliado la regla, estos estatutos de esta congregación, de esta orden religiosa o de esta congregación de fieles, de la tercera orden, etcétera. Tantas cosas, tanta iniciativa, fruto del Espíritu Santo, pero en el fondo todo tiene esa regla, que es vivir el Evangelio. Es la regla primera de la historia, ¿no? Enseñándose a guardar todo lo que yo he mandado. La expansión de la propia fe, es decir, de la lógica, continúa el Papa San Pablo VI, es decir, de la lógica necesidad para todos de hacer del apostolado, todos estamos llamados a hacer el apostolado. Tú, por tu sacerdocio común, que tiene todo fiel, hay un sacerdocio ministerial de cara al pueblo de Dios, el sacerdote que preside la Eucaristía, que da el cuerpo y la sangre de Cristo, que da el perdón de los pecados al penitente arrepentido, que da la unción de enfermo. Es decir, hay un ministerio sacerdotal de cara al pueblo de Dios, que lo hace el presbítero, ¿no? O sacerdote. Y luego hay un sacerdocio común por nuestro bautismo, que es de cara al mundo. Es decir, que tú en tu trabajo, en tu familia, con tus vecinos, donde estés, con tus hijos, eres sacerdote, el sacerdocio común por tu bautismo, y le puedes decir a ese compañero de trabajo que se está separando de su esposa, vuelve a Dios. Tus problemas es porque te has alejado de Dios. A tu hijo que está metido por ahí en no sé qué vicio, a tu vecino, a tu cuñada que está separando de la esposa o tiene un hijo metido en la droga, a quien sea, tú eres sacerdote para decirle a esa gente, a tu cuñado, a tu hermano, a tu sobrino, a tu vecino de casa, ejerce tu sacerdocio común por tu bautismo. Dile que Dios le ama, Dios te ama. Vuelve a la iglesia a recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer? Decía una señora el otro día, me gustó, evangelizando por las casas con otra persona, íbamos 2 a 2, y me gustó una familia que suele venir a misa
Y ella, la mujer, dijo una cosa que me gustó muchísimo. Padre, es que yo le conozco ya aquí en la parroquia tantos años, pues yo quisiera que usted me dijera exactamente qué es lo que tengo que hacer. Digo, mira, ven a estas catequesis, 2 días a la semana, lunes y jueves. Y luego vamos a hacer, al final de 2 meses de evangelización, vamos a hacer un retiro espiritual, una convivencia. Ven con tu esposo. Oye, y fue con su esposo, ya una persona de cierta edad, pero con una ingenuidad, con un deseo de saber, de aprender, de vivir una vida nueva. Pero yo quiero, padre, que usted me diga esto y esto, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, haz esto. Y así lo hizo. Estuve viendo las catequesis, invitó también a su hija, a su yerno, luego vinieron a la convivencia, los 2 días maravillosos, y ahora a seguir un camino de fe. Pues así. Y entonces el Papa Pablo VI pone una cita de San Pablo a los Gálatas, Gálatas 3:26, que yo la leo, dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, no somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuestro padre y nuestra madre. No. Por haber nacido de nuestro padre y nuestra madre, que eso le ha sucedido al chino, al japonés, al indonesio, a tantos, por haber, por, por haber nacido de un padre y una madre, el canadiense, el español, el inglés, el alemán, todos los hombres de la tierra, todas las mujeres, por haber nacido de un padre y una madre, no por eso somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos, padre? Somos criaturas de Dios, imagen de Dios. Pero por nuestro pecado, expulsados del paraíso, ahora, para volver al paraíso, al reino de los cielos, es necesaria la conversión, el bautismo, recibir el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo por el cual puede llamar a Dios papá. Ese es el Hijo de Dios. Es por la fe. Se es hijo de Dios por la fe. Vino la palabra hecha carne, que es Jesús de Nazaret, vino al mundo, el mundo no le conoció. Vino a lo suyo, al pueblo judío, y no le recibieron. Dijeron a Pilato, crucifícale, fuera ese. Pero a todos los que le recibieron, a todos los que le acogieron, a todos los que creyeron por la fe, le da la fuerza, la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, el chino, el japonés, todos los hombres de la tierra que no conocen a Cristo, ¿no son hijos de Dios? No, son criaturas de Dios, hechos a imagen de Dios, destinatarios del Evangelio. Todo, todo hombre, toda mujer que pisa la tierra, sí, es criatura de Dios. Pero hijo de Dios llega a ser si acoge la palabra de Dios, si recibe por la sangre de Cristo el perdón de los pecados, se deja lavar con la sangre del Cordero, de Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo por el cual se ha revestido del hombre nuevo, se ha despojado del hombre viejo, de todos sus vicios, pecados, y ahora vive una vida nueva, amando a Dios, amando a su prójimo, amando hasta a sus enemigos. Ha recibido la nueva naturaleza. Uno que había en el banquete de bodas, que no tenía este traje de bodas, este hombre nuevo, resucitado con Cristo, todavía seguía con toda la actitud del hombre viejo, de los vicios, de los pecados. Entró el rey al banquete de bodas y lo vio. Esto dice el Evangelio. ¿Y tú qué haces aquí? Sin el traje de bodas. Es decir, sin ese amor, sin esas obras del hombre nuevo, resucitado con Cristo. ¿Qué haces aquí? Echarle fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Oh, padre, no seas exagerado, no. Pero tendremos que cambiar el Evangelio. Y el Evangelio, la Iglesia no tiene autoridad para cambiarlo. Eso lo hacen. Hay gente que quiere cambiar el Evangelio y quitar frases, poner frases, no me gusta esto, hacer una iglesia domesticada. No, pero en la Iglesia hay una norma de las normas que está por encima de todo, que es la palabra de Dios. Y eso no está facultado ni siquiera el Papa de poder cambiar un versículo de la palabra de Dios, su palabra eterna.
cielo y tierra pasará, mis palabras no pasarán. Entonces, continúa el Papa diciendo, em, cita también a Gálatas 3:28. Lo leo, dice así. De modo, dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. O sea, habéis recibido la naturaleza divina. Sois hombres nuevos, resucitados con Cristo. Habéis sepultado en las aguas del bautismo el cadáver del hombre viejo, con unas obras de ambiciones, de rencores, de odios, de lujurias, de vicios. Ese hombre lo habéis sepultado en las aguas del bautismo y habéis resucitado con Cristo un hombre nuevo. Habéis revestido de Cristo, de esa naturaleza divina, de ese traje de bodas que te da derecho al banquete de bodas eterno, a participar con Cristo de ese banquete de bodas. Y si no lo tenemos, pues no podemos estar en la iglesia, y mucho menos entrar en el cielo, echarle fuera, dice el Evangelio. La cizaña será quemada, los peces malos son tirados, se quedan los buenos, las vírgenes necias no entran al banquete de bodas, se cerró la puerta. Ay, padre, pero usted está hablando cosas. Estamos hablando del Evangelio. O sea, la inclusión de que todos somos llamados a la red de la iglesia, se llena de peces buenos y malos, eso es del Evangelio, eso es verdad. Todo hombre, el peor mafioso, el peor criminal de la tierra, se sienta allí en un banco de la iglesia, escucha la buena noticia y puede ser llamado por Cristo. Pero el ser llamado es la primera parte, luego viene la segunda parte. Creer esa buena noticia, arrepentirse de sus obras, confesarse con un sacerdote, recibir el Espíritu Santo. Hay toda una serie, la inclusión de que todos estamos llamados, comporta la conversión, recibir el Espíritu Santo, dejarse lavar por esta sangre preciosa del Cordero sin mancha, que es Jesucristo, que es el Salvador de todos los hombres. Si no se da esto, no se da cristianismo. Se da gente que, bueno, que trabaja, que come, que duerme, que se baña, que, bueno, eso es una cosa connatural al hombre, pero eso no quiere decir que tenga la naturaleza divina, no quiere decir que sea cristiano. A los que acogen la palabra, les da el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que acogen la palabra, les da el poder esta palabra de llegar a ser hijos de Dios. Ah, pero no somos todos hijos de Dios. No, somos todos criaturas de Dios. Pero para llegar a ser hijo de Dios hay que recibir dos cosas. El lavado de nuestros pecados pasados por la sangre preciosa de Cristo, primera condición. Y segunda, recibir el Espíritu Santo para llamar a Dios papá, padre, y empezar una vida nueva, revistiéndose del hombre nuevo, de Cristo. Y entonces se cumple esto que dice San Pablo en Gálatas 3:28, que dice, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno. En una comunidad cristiana, aquí en la parroquia, hay varias comunidades, somos uno. Ya no hay MLCista y barcelonista, progresistas y tradicionalistas en política, no, somos uno. Cristo ha roto todas las barreras, pueden amarse, MLCista y barcelonista. ¿Y por qué? Porque ya somos uno en Cristo. Ya todas las otras cosas, si soy ecuatoriano, si soy español, si soy de derecha, soy de izquierda, si soy rico, si soy pobre, si soy culto, soy inculto, todo eso cuenta poco. Lo que cuenta es el hombre nuevo en Cristo Jesús, resucitado con Cristo, que ha recibido una naturaleza nueva. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que dice San Pablo y lo que nos cita en esta audiencia el Papa San Pablo VI. Bien, continúo con esta audiencia que dice, ¿cuántas veces sucederá a cada uno de vosotros, y quizás muchas veces, más veces al día, de ser en medio de la muchedumbre humana, de habitar
en el mismo palacio, el mismo edificio, tiene 6 plantas, 8 plantas, que hay donde viven, abajo viven 80 vecinos, y dice el Papa, de estar injertado en los ambientes del trabajo humano, en oficinas, en, en el ejército, en hospitales, etcétera, y de sentiros solos, aislados, circundados, sí, de una colectividad con un común lenguaje, de la misma nacionalidad, de la misma profesión, de la misma organización, pero extraños, interiormente distintos y casi, casi forasteros entre ellos mismos. La socialidad, hoy tanto articulada, cierto, permanece, pero la propia individualidad del hombre singular, del hombre individualmente hablando, se ahoga en medio de una multitud de gente, no siempre comunicante en una identidad de pensamiento, de educación, de intereses, de gustos, etcétera. El propio yo permanece como huérfano, solo entre tanta gente, ignorante del destino y del ser mismo, de la propia vida. Bueno, es una catequesis preciosa del Papa que sucede, ¿no? Somos una colectividad, en el bus cuántas personas van, en ese edificio cuántas personas viven, 80, 100 personas, en esa empresa cuántos trabajan, 40 obreros, 200 obreros, pero, dice el Papa, nos encontramos aislados, solitarios. ¿Qué sucede? Por eso el grito hoy de la Virgen María, hecho algún santo hoy en esta sociedad, de hacer comunidades cristianas, donde el otro, el otro es Cristo, formar comunidades cristianas. Ante esta avalancha de colectivismo, de gente que no nos conocemos, vives en un edificio y a lo mejor al vecino de enfrente que está al lado tuyo, a lo mejor ni lo conoces, porque alquiló la casa, luego vino otro y luego el otro también se fue y vino otro viviendo de alquiler, de arriendo, y ni se conoce. Y viven en el mismo edificio. Por eso la urgente necesidad en la iglesia de formar comunidades cristianas. Porque ¿cómo vas a amar a una persona si no la conoces? Me acuerdo que un párroco en Madrid, yo viví muchos años en Madrid por motivo de trabajo, por motivo de estudio también, en el seminario de Madrid, y me acuerdo que un párroco contaba que se encontró por la calle con una antigua feligresa, a la que no veía hace tiempo. Oye, fulana, Juanita, me alegro verte, ya no te veo, ¿qué ha pasado? Era una persona de un grupo de la iglesia, no sé si era de Cáritas, participaba en la iglesia y luego también ayudaba un día a la semana a limpiar la iglesia. Era una mujer muy cercana al párroco, a la, a la parroquia. Y el párroco le preguntó, oye, ya no te veo, ¿qué sucede? Dice, me he hecho testigo de Jehová. El párroco se quedó sorprendidísimo, ¿qué ha pasado? Dice, es que allí puedo llorar. Es decir, es un grupo de personas, lo que se llama el Salón del Reino, los testigos de Jehová, pues también escuchan la palabra de Dios y hablan, y allí puedo llorar, es decir, puedo desahogarme, sacar mis problemas. Y este párroco se quedó impresionado porque es verdad, nosotros la Iglesia Católica tenemos que eh, caminar hacia eso, formar pequeñas comunidades cristianas, porque si no, la masa, como dice el Papa Pablo VI, la colectividad del mundo también se mete en la iglesia. Y entonces resulta que 300 personas en la misa de 8 de la mañana o de 10, 300 personas o 400, la iglesia llena. Pero dice, la paz del Señor esté con ustedes, y se mira uno a otro, se dan la paz, pero ni se conoce. El anonimato también entra en la iglesia, no se conoce. Solamente sí, van a misa, pero acaba la misa, se van y no, hermano. Jesucristo ha dicho, hagan discípulos míos, enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. ¿Qué ha mandado Jesús? Amaos. Pero ¿cómo vas a amar a una persona que no la conoces?
conocerse. Jesús conocía perfectamente a los suyos, los 12 apóstoles, formaban una comunidad, conocerse, amarse. Entonces estamos llamados, hermanos, a vivir este tipo de cristianismo basado en la comunidad. Allí en los que creyeron la buena noticia de San Pedro, pues eh, escuchamos asiduamente la palabra de Dios, eran, se conocía un tal Bernabé, se conoce por el nombre, Bernabé, vendió un campo y lo que le dieron lo pusieron a los pies de los apóstoles. Otro matrimonio, Ananías y Zafira, también vendieron un campo, pero estos mintieron a la iglesia, al Espíritu Santo, se hicieron los lamparosos de que eran muy generosos y resulta que estaban mintiendo. Vendieron el campo $100.000, por ejemplo, y dijeron a la iglesia que lo habían vendido en 50.000. Mintieron. ¿Y por qué mentís? Si el campo es vuestro, le dijo San Pedro, podéis quedaros con todo o dar lo que queráis, pero eso es cosa vuestra. No. ¿Por qué habéis mentido? Para hacerse que sois muy generosos, la soberbia en la iglesia es una tiniebla, la soberbia, el ser lamparoso, creerse santo y aparentar ante los demás una generosidad que no tiene, porque se habían quedado con la mitad del terreno y habían dicho otra cosa, habían mentido, ¿no? Caeréis muertos, y cayó, Ananías cayó muerto, y después su esposa Zafira también cayó muerto. Esto nos cuentan los Hechos de los Apóstoles. O sea, se conocían por su nombre también. O sea, estamos llamados a vivir un cristianismo en comunidades, que nos conozcamos, que crezcamos en la fe como comunidad. Eh, Esto es una revelación que Dios hizo en esta sociedad, en la iglesia, a un hombre de Dios hoy que la Virgen María inspiró de hacer comunidades cristianas que vivan como la Sagrada Familia de Nazaret. El otro es Cristo y caminamos hacia esto, en pequeñas comunidades. Muchos ya se sabe que no están de acuerdo con esto, que quieren vivir la macroiglesia, donde, bueno, pero eh, la macroiglesia, en un convento los frailes se conocen, en un monasterio los monjes se conocen, o sea, los hermanos, o sea, estamos llamados a vivir un cristianismo más humano, no tanto anónimo, en la colectividad, donde ni siquiera nos conocemos, ¿no? Bien, continuamos diciendo, dice el Papa, pensad ahora el designio cristiano, todo luz, todo comunión, el cual se sobrepone al laberinto de la vida natural. Llama el Papa laberinto esta vida natural, de coger el bus, del trabajo, una forma frenética de vivir, ese laberinto, ese colectivismo de tanta gente en la empresa, en el edificio donde vives, que ni se conoce, etc. No. La línea de este designio volvemos a mostrarla. Ella supone, es parte de un misterio más vasto, de un océano, pero es un misterio viviente de la infinita bondad de Dios. ¿Dónde viene nuestra existencia? ¿Dónde viene? ¿Viene de Dios? No somos una masa anónima. Viene de Dios. Dios conoce a sus ovejas por su nombre. Continúo leyendo y dice, viene de Dios, viene del Padre, viene de un pensador, de un pensamiento creador que nos precede, realmente nos ama y nos ha predestinado a ser conformes a la imagen de su Hijo. El Papa cita a Romanos 8:29. Lo voy a leer, es preciosa la cita. Dice, pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo a los que conoció de antemano, para que así fuera su Hijo el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Por qué Dios nos llamó? Dice San Pablo, Dios nos llamó para
reproducía en nosotros la imagen de su Hijo. Estamos llamados a ser otro Cristo. Ay, Dios mío, cuando pienso en eso, qué vergüenza, ante mis muchos pecados, yo ser otro Cristo. Y así surge la necesidad de la conversión, de no desesperar, de decir, como aquel monje, Señor, hasta hoy todo lo he hecho mal. Pero con tu gracia hoy empiezo una vida nueva. Hoy empiezo una vida nueva. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a convertirme. Porque estoy llamado a reproducir la imagen del Hijo, que es manso, humilde, que ama a sus enemigos, que no va diciendo chocarrería y chistes verdes y burlas y haciendo bully a la gente. No, esa no es la imagen de Cristo. Estamos llamados nosotros a reproducir en nosotros la imagen de Cristo, que no se excede con el trago, bebiendo, hasta acabar borracho o drogado, o con lujuria irse a, a chongos por ahí, donde a club, nightclub, donde allí la cerveza, y venga cerveza, y después la prostituta te echa el brazo por encima, le te lleva a pecar. Esa no es la imagen de Cristo. La imagen de Cristo, que ama a todos. No, a esa casa, yo donde mi suegra, no, ni loco, yo no la quiero ni ver. No, no es la imagen de Cristo del rencor contra la suegra que cuando eras novio de su hija te despreció porque eras bajito o porque no eras profesional o eras pobre, te despreció y ya hay un rencor mutuo, ya no se hablan, no van. Sí, mi esposa, ella va a ver a su madre, que vaya ella, yo no quiero ni verla, o sea, esa no es la imagen. Dios nos ha llamado para reproducir en nosotros la imagen de Cristo, que ama a todos, que no hace distinción de personas. Ama a la madre y ama a la suegra. También la suegra es madre. ¿No te das cuenta? Hay una mentalidad contra la suegra. Las suegras son malísimas. La mamá, la mamá, el día de la madre. Pueden decir el día de la suegra. Es que la suegra no es madre. También la suegra tiene sus hijos. Entonces, qué absurdo esta mentalidad de la sociedad. El día de la madre y no es el día de la suegra. Dice la palabra de Dios, el libro de Tobías, ama a tu madre, ama a tu suegra como a tu madre, ama a tus suegros como a tus padres. Ese es el cristianismo. Eso dice el libro de Tobías, eso dice la palabra de Dios. Entonces, eso es reproducir en ti la imagen de Cristo, que ama a todos, ama a los padres, ama a los suegros, ama a los amigos y ama a los enemigos. No, al enemigo ese ni mirarlo a la cara. No lo miro ni a la cara, no quiero ni verlo, que habló mal de mí, que me humilló, me ridiculizó, me robó. No quiero ni verlo. Pero esa no es la imagen. Dios te ha llamado, ¿para qué te ha llamado? Para reproducir en ti la imagen de su Hijo. Es decir, el Hijo es el amor, el reflejo del Padre, que manda la lluvia a buenos y malos. Manda el sol a justos e injustos. Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Que ama así, a buenos y malos, a justos e injustos. Y seréis llamados hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los perversos. Él es bueno, ser bueno, no echar en cara, no condenar al otro, no despreciarlo, sino amarlo, servirlo, en la medida de lo posible, en la medida que puedas. Bueno, y dicho esto, ser conforme a la imagen del Hijo, ¿eh? Y después, he aquí la primera estación, el bautismo, regeneración de nuestra vida, que deriva de la mancha, de la manchada estirpe de Adán y la inserción en el diseño de la redención, Cristo, la Iglesia. El diseño procede sobre un plano humano. Despierta, oh Padre, la conciencia de los pequeños, de tus hijos. Despierta en esto en los hijos, que han sido creados a imagen de Dios, regenerados por Cristo en su bautismo. Continúa el Papa diciendo, a la búsqueda de lo que es primero en nuestra vida, de dar lo que es primero en nuestra vida y dar enseguida
rápido, el secreto para interpretarla, para hacerla feliz. También al niño pequeño, que es un fiel, es un miembro vivo de la Iglesia, que es la superfamilia de la sociedad doméstica y social. Le llama el Papa a la Iglesia la superfamilia. Hay una familia humana, tu papá, tu mamá, los hijos, los niños pequeñitos, los abuelos, una familia. Pero también hay una superfamilia, que es la Iglesia. Háblale de esta Iglesia maravillosa, que tiene un comienzo, que es el bautismo. Luego continúa el Papa diciendo de esta superfamilia, y que enseguida el chico que crece sepa entonces la, la, la cualidad de su nobleza, de lo que es, bautizado en Cristo. Tú eres cristiano, ¿lo sabes? Dice el Papa. Tú eres cristiano, lo sabes lo que eres. Es tu fortuna, es tu suerte. No debes enrojecer de lo que tú eres en el reino de Cristo. Y luego un sacramento nuevo, la confirmación. Ha recibido el bautismo, recibe también la confirmación, que debe fortificar en ti el ser cristiano. A esta sinceridad delante de ti mismo y de los otros, que ya circundan tu inexperiencia, el mundo que estás viviendo. Conoce, oh cristiano, tu dignidad, decía San León Magno. Sé fuerte, sé seguro en Cristo, sé bueno, no solo para ti, sino también para los otros. El sentido social de la joven existencia, el concepto del pueblo de Dios, civil y religioso, aquello temporal, la ciudad, la nación, el mundo, aquello espiritual, la iglesia. Oh, educadores, dice el Papa, suscitar el hombre creciente la convicción de la fraternidad humana, de la convivencia concorde, de la civilización del amor. La civilización del amor, que tiene su núcleo, su espejo donde mirarse en aquella primitiva comunidad cristiana, la de Jerusalén, cuando acogieron el carisma, la palabra de San Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? Convertidos, haceos bautizar. Se convirtieron, se hicieron bautizar unas 3.000 personas y vivían escuchando la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, o sea, la Eucaristía, las oraciones, la comunión de bienes. Esta es el núcleo de esa civilización del amor, donde tenemos que mirarnos siempre, aquella primitiva comunidad cristiana. A eso debemos tender. Eran asiduos en escuchar la palabra de Dios. O sea, la enseñanza de los apóstoles es la palabra de Dios. Los apóstoles predican la palabra de Dios. Segundo, la fracción del pan, o sea, el nombre primitivo que se le daba a la Eucaristía, a la misa. Las oraciones, laudes, víspera, la oración continua del corazón. Y luego la comunión de bienes. Entre ellos no había pobres. Los que tenían bienes los ponía a disposición de la iglesia, eran distribuidos según las necesidades. Este es el corazón de esa civilización del amor que nos habla el Papa. Y tú, vida nueva, hombre o mujer, que tú seas, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Cuál es tu elección? ¿Qué eliges? ¿Cuál es tu vocación? ¿A qué te llama el Señor? Cualquiera que sea ella preferida, cualquier vocación que tú prefieras, que Dios te llame, un error debes evitar. Si tú eliges, ves que Dios te ha llamado a ser sacerdote, a ser religiosa, a casarte en la iglesia, a formar un hogar cristiano, cualquiera, dice el Papa, cualquiera que sea tu vocación, tú tienes que tener en cuenta esta cosa, evitar esta cosa, que esa vocación sea egoísta, solo egoísta, y no vea primero cuánto tú seas en grado de dar, de prodigarte, de dilatar la esfera de tu espíritu en la casa, en la sociedad, en el mundo. Cualquiera que sea tu vocación,
ser sacerdote, o ser religioso, o ser monje, o ser casado, o ser catequista, lo que sea, tú debes evitar el egoísmo, el vivir para ti. Tienes que darte cuenta a lo que estás llamado a servir. Dice San Pablo, sed esclavo unos de otros por amor. De servir este mundo, no a servir a los caprichos de este mundo, sino servir a lo que el mundo necesita. ¿Qué necesita el mundo? A Dios, darle a Dios. ¿A qué vino Cristo a la tierra? A darnos a Dios, su Padre, el Espíritu Santo. Reciba el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿A qué vino Cristo a la tierra? A darnos el Espíritu Santo, a darnos a Dios. Eso vino. No vino a darnos de comer. Vosotros me buscáis, dice Jesús, porque habéis comido los panes y de los peces y me queréis hacer rey porque le he dado de comer. No busquéis el pan que perece, sino el pan que os da el Hijo del Hombre, la vida eterna. Este es el pan que hay que buscar. Hijo, dice Jesús al paralítico, tus pecados están perdonados. Esto ha venido Cristo a la tierra, perdonar los pecados, a dar el Espíritu Santo. Después incluso también le dará la salud física, pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te vendrá por añadidura. Y segundo, dice el Papa, cuántas manos vacías, tantas necesidades que se tienden hacia ti, pasarás tú indiferente y quizás cruel delante de tanta persona que a veces no tiene ni trabajo, ni comida, ni nada, ni remedio, y tú dirás indiferente, eso es problema tuyo, tú verás, pasarás indiferente, dice el Papa, o quizás cruel ante todas las necesidades. Hay un mundo temporal, hay que hacer un mundo mejor, construirlo desde esas buenas obras que Dios ha dispuesto que hagamos, las obras del hombre nuevo, resucitado con Cristo. Bien, pues hasta aquí esta audiencia que corresponde al 15 de septiembre de 1976. Hemos llegado al final del programa, pues que Dios les bendiga. Hasta el próximo día, Dios mediante.